El sujeto activo o el acreedor es el sujeto que es titular del derecho y quien cuenta con la acción para exigir al deudor el cumplimiento de su obligación, mientras que el sujeto pasivo o el deudor es quien está obligado a realizar el objeto de la obligación. Las fuentes de las obligaciones son aquellos actos que la generan o causan. Esto nos distingue cuatro categorías: los delitos, los cuasidelitos, que son actos no propiamente delitos por la falta de dolor del autor, y los cuasicontratos, que son relaciones en las que no hay propiamente un acuerdo, pero que generan una obligación. Y por último, el contrato. Los contratos son fuentes de obligaciones recíprocas. Es el acuerdo de voluntades que producen obligaciones recíprocas en las que ambas partes son tanto como acreedores como deudores y cuentan con una acción para exigir el cumplimiento de la prestación. Justiniano distinguió cuatro tipos distintos de contratos: los reales, verbales, literales y consensuales. El contrato real es aquel para cuya perfección se necesita la entrega de la cosa que constituye su objeto. Se trata de una categoría de contratos más que una especie de contrato en particular. Contratos como el mutuo, el depósito o la prenda son especies de contratos reales, en que la entrega no es el resultado del cumplimiento del contrato, sino que el presupuesto de su propia existencia. Es el requisito de su perfección, el hito que inicia la eficacia del mismo. El contrato verbal es un contrato no escrito cuya validez se produce por la voluntad expresa de las partes. Siempre tiene validez legal ante un juez cuando se cuenta con testigos fiables e independientes. También se le conoce como contrato de palabra. Con posterioridad a los negocios orales aparecieron los contratos escritos llamados literis, todavía ligados a concepciones básicas y para nosotros no muy claros. Los contratos literis, que tenían como elementos esenciales la escritura, se caracterizaban por ser formales, unilaterales y de derecho escrito. Los contratos consensuales no necesitan formalidad alguna, sino que se basan en el acuerdo de las partes, tanto entre presentes como entre ausentes, celebrado de forma tácita, verbal o por escrito.